En esta oportunidad vamos a presentar lo que es el tema de sonda nasogástrica. Los integrantes son Walter Sánchez Alvarado, Manuel Salazar Orihuela, Francis Torres Valderrama, Pirina Torres Palacios, Wendy Vargas Carhuajulca. El sondaje nasogástrico consiste en la introducción de un tubo flexible a través de uno de los orificios nasales hasta el estómago. Estas sondas nasogástricas son tubos de material plásticos flexibles con una longitud aproximada de 90 centímetros y de diversos calibres como de 12 a 18 French. En cuanto al tipo de material, las ondas de polivinilo son más gruesas y rígidas, por lo que son muy útiles para la succión y en sondajes de corta duración. Ahora, en el caso de las ondas de poliuretano y silicona, son más finas y flexibles y se emplean en sondajes de larga duración, soliendo disponer de un fiador rígido para facilitar su colocación y de una línea longitudinal radiopaca que sirve para comprobar radiológicamente su emplazamiento. Tanto el polivinilo y el poliuretano se puede utilizar aproximadamente por 7 a 10 días. En cambio, las de silicona pueden durar más tiempo, hasta 3 meses. En cuanto a los tipos de sondas nasogástricas, las principales son las de tipo Levy y Salem. También a la sonda de Chakestone-Blackmore, pero esta se va a utilizar en pacientes con varices esofágicas o gástricas. Ahora, en cuanto a esta sonda, la sonda de Levy, estas van a ser las más empleadas. Disponen de una luz única y varias perforaciones en el extremo distal. En cuanto a sus partes, esta va a tener un adaptador tipo campana, un tubo, una punta roma y varias perforaciones. Normalmente esto va a medir de 100 a 120 centímetros en adultos. Ahora, en cuanto a las partes de la sonda sale una línea radiopaca que va a permitir conocer la ubicación de la sonda a través de una prueba de imagen simple, marcas que van a permitir conocer la longitud de la sonda que se ha introducido y orificios que permiten la salida y la entrada del contenido. Esta sonda sale va a tener una entrada extra que deja entrar aire para impedir que la sonda se pegue en la mucosa y la lesión. Esta, igual que la sonda Levy, se van a endurecer con el calor corporal y secreciones gástricas, lo que va a aumentar el riesgo de lesiones por presión. Por ello, el cambio se tiene que realizar cada 7 a 10 días. Soy Manuel Salazar y voy a hablar sobre el tema de indicaciones. Empezamos por lo que es la aspiración del contenido gástrico, en la cual es para extraer secreciones, alimentos y aire. Luego se hace el lavado gástrico, en la cual nos es útil cuando el paciente ha tenido ingesta ya sea de envenenamiento y el otro lo que es el consumo de benzodiazepínicos, en la cual se les hacen las 8 primeras horas donde tiene mayor efectividad y si pasa las 24 horas pues disminuye el tiempo de su efectividad. Y la otra indicación vendría a ser alimentación enteral para aquellos pacientes que se les realiza mediante fórmulas. La otra indicación es para el estudio de contenido gástrico, en la cual ¿no? se realiza uno para lo que es pacientes que han sido realizados lo que es la vagotomía, en la cual se quiere ver los niveles eh, de gastrina y el ácido clorhídrico. Y en aquellos que hayan tenido úlceras recurrentes, en la cual se les realiza esto para ver, ¿no? Para tener un control. El siguiente punto es el tema de lo que es la prevención de posibles broncoaspiraciones, en la cual pacientes que vienen a un reflujo gastroesofágico recurrente, entonces se les hace lo que son las aspiraciones del ácido clorhídrico para no tener, ¿no? Reflujo gastroesofágico, en la cual el paciente refiere que tiene tos, que siente ardor, tose.
entonces se le realiza este tipo. Y la otra indicación, cuando se tiene, no, cuando está indicado y no, o sea, está indicado también para lo que es en el tratamiento y diagnóstico, lo que es hemorragia digestiva alta, que es mediante la zona de Schackenstein-Blankenburg, en la cual eh, lo que hace es ejercer una especie de presión en lo que es en la región donde se está dando lo que es la hemorragia, ¿no? A fin de poder evitar una hemorragia masiva, ¿no? Y poder controlar la hemorragia, ya sea a nivel del fundus del estómago o a nivel de la parte distal del esófago, ¿no? Acerca de lo que es el, el esfínter inferior. Gracias. Soy Walter Hugo Sánchez Alvarado y voy a hablarles acerca de las contraindicaciones del sondaje nasogástrico. Una contradicción forma parte del tratamiento médico. Es una prescripción respecto a una situación que debe evitarse. Una contradicción absoluta es una condición que prohíbe tajantemente el uso de un tratamiento en conjunto, y una contradicción relativa pesa en contra del uso de un tratamiento que aumente la relación riesgo-beneficio. Cuando nos encontramos ante un traumatismo maxilofacial severo o una obstrucción esofágica, nos referimos a una contraindicación absoluta. En algunos casos nos vamos a encontrar ante pacientes con ingesta de cáusticos ácidos, entre otros, o con pacientes con fractura de base de cráneo. No debemos de hacer uso de este procedimiento porque iríamos en contra de nuestro paciente. Cuando nos encontramos ante una contraindicación relativa, nos encontramos con pacientes con esofagitis severa, con pacientes que presentan varices esofágicas o en algunos casos con pacientes que presentan hipotermia y en algunos casos también con pacientes con bajo nivel de conciencia. Muchas gracias. A continuación vamos a proceder a hablar sobre las complicaciones de la sonda nasogástrica. Traumatismo o hemorragia nasal o faringia. Traumatismo laringio. Obstrucción de la vía aérea. Intubación laringotraqueal. Broncoaspiración. Traumatismo esofágico y gástrico con o sin hemorragia o perforación. Hemorragia gástrica por succión excesiva sobre mucosa. Hemorragia por úlcera de decúbito en la mucosa gástrica. Penetración intracraneal en fractura de base de cráneo. Penetración mediastínica por perforación esofágica. Complicaciones irritativas, ya sea rinitis, faringitis, sinusitis, otitis media, una esofagitis y lo que es gastritis. Vamos a realizar el procedimiento, pero antes de esto vamos a indicar cuáles son los materiales, ¿no? Primero vamos a tener la sonda nasogástrica, que aproximadamente es de 85 centímetros, los guantes quirúrgicos, una jeringa, el esparadrapo, un gel hidrosoluble para la sonda, un paño, una batea también en caso del paciente vomite, y por último el estetoscopio. Bueno, ahora vamos a continuar con el procedimiento. Primero vamos a informar al paciente sobre cada paso que vamos a realizarle, luego pedirle su colaboración, luego vamos a colocarla en una posición que es de Fowler, que va a ser en un ángulo de 45 grados y es una posición de cúbito supina con la cabecera. Posteriormente vamos a colocarle una toalla y darle una batea en caso de que el paciente quiera vomitar. Luego vamos a realizar el correcto lavado de manos clínico y colocarnos los guantes como vemos acá. Para esto
vamos a verificar si el paciente tiene alguna prótesis dental. También vamos a realizar la correcta verificación de la permeabilidad de las fosas nasales, pidiendo al paciente que se suene la nariz o que se tape un orificio nasal y que expulse aire, y de la misma forma con el otro, por favor. Luego vamos a elegir la sonda que vamos a utilizar y vamos a ver qué tamaño o hasta qué punto se va a ingresar la sonda. Y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a colocar la sonda para medirla desde la punta de la nariz hacia el pabellón auricular y luego hacia el apéndice sifoides. En este caso, este va a ser la medida y vamos a marcarla o guiarnos para no confundirnos la medida. Luego, para disminuir el dolor de por sí o la incomodidad que la paciente va a sentir, podemos utilizar vasoconstrictores o analgésicos de 3 a 5 minutos antes de realizar el procedimiento. Vamos a continuar lubricando la punta de la sonda con el gel hidrosoluble de esta forma. Y vamos a proceder a introducirla. Vamos a introducirla con un movimiento lento hacia el pabellón auricular homolateral y deslizándola hacia el piso de la fosa nasal, con un movimiento de rotación, como se los estoy indicando, y suave. Luego, para verificar que está yendo por la faringe, vamos a pedir al paciente que abra la boca y verificar que está yendo y que no se está enrollando. En caso se esté enrollando, tendríamos que retirarla, ¿sí? Bueno, vamos a seguir introduciendo de forma lenta y en rotaciones. Y luego, para impedir que pase por la vía aérea la sonda, vamos a pedirle al paciente que incline hacia adelante su cabeza. Y luego vamos a terminar de colocar la sonda. Luego vamos para verificar, a pedirle que pase saliva o un sorbo de agua. Y luego, posteriormente, para verificarla de igual forma, vamos a retirar con la jeringa el contenido gástrico, o también vamos a introducir de 30 a 40 milímetros de bolo de aire. Y luego vamos a escuchar con el estetoscopio en el apéndice sifoides un sonido burbujeante. Eso nos va a indicar que está correctamente colocada la sonda. Luego, en caso de que la paciente tenga tos o dificultad para hablar, nos va a indicar que está colocada en una mala posición en la sonda y que ha ingresado por la vía aérea. O también cuando veamos que la paciente inspira y expira y la sonda se está empañando, también de la misma forma va a significar eso. En estos dos casos, lo que vamos a realizar es retirar la sonda y volver a colocarla. Luego vamos a ponerle un tapón o la bolsa de alimentación a la paciente y posteriormente vamos a fijar a la nariz con un esparadrapo la sonda de esta forma. Vamos a colocarla en la nariz y vamos a girar así para que la sonda esté correctamente puesta. Listo.